Scott Ritter, el mundo está más cerca que nunca de una guerra nuclear. La situación era aún más peligrosa que durante la crisis de los misiles cubanos de 1962. Así lo afirmó el exoficial de inteligencia de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, Scott Ritter. Según él, los países occidentales siguen tratando de debilitar a Rusia. Para ello están tomando medidas cada vez más desesperadas y arriesgadas. En particular, contribuyen a la escalada del conflicto en Ucrania, y todo porque no se toman en serio las palabras de Rusia sobre su disposición a usar armas nucleares. Así lo confirman las acciones del Pentágono, que elaboró un escenario en el que Estados Unidos golpea a Rusia con sus propias armas. La locura de este escenario es que ignora la doctrina nuclear rusa publicada, que establece que en caso de un ataque nuclear en territorio ruso, Rusia responderá con todo el poder de su arsenal nuclear estratégico, escribe Ritter. Sin embargo, Washington olvida que Rusia no está fanfarroneando y en caso de ataques en su propio territorio realmente puede usar armas nucleares. Entonces, Estados Unidos se verá obligado a responder continuando con la escalada del conflicto o a esperar una solución de la situación por parte de Rusia. Hemos estado más cerca de un conflicto nuclear entre Estados Unidos y Rusia que en cualquier otro momento desde la crisis de dichos misiles cubanos de 1962. Palabras, Alberto, de Scott Ritter. En aquel momento no se estuvo tan cerca como ahora. En el 62, la crisis entre Estados Unidos y Rusia, Kennedy y Khrushchev. No se estuvo tan cerca como ahora. La razón es muy sencilla, es un problema generacional. En aquel momento se venía de una Segunda Guerra Mundial 17 años antes. Y todavía quedaba muy cerca la generación de quienes habían ido a luchar a esa guerra. Los hijos de esa generación, porque de hecho incluso Kennedy estaba ahí. Uno de los hermanos de Kennedy estuvo en el conflicto. Todavía estaba presente. Con lo cual las personas que estaban en ese momento sentadas en dos mesas distintas, se solucionó por teléfono, pero esas dos personas tenían mucho más consciente que los actuales mandatarios occidentales la barbaridad que era un posible conflicto nuclear. Actualmente, todas las personas que actuaron activamente en la Segunda Guerra Mundial, prácticamente todas ya han desaparecido. No hay generaciones que hayan vivido de una manera cercana esa guerra. Con lo cual, hay un grado de irresponsabilidad brutal. Rusia y Estados Unidos se han enfrentado en diferentes ámbitos, por ejemplo, en Vietnam. Rusia apoyaba a Vietnam del Norte y Estados Unidos del Sur. Y en el caso de Afganistán, otro tanto de lo mismo. Pero eso no ha sido nunca una guerra abierta. Con lo cual hay tal grado de irresponsabilidad hoy en día que estamos más cerca todavía que en el año 62. El bueno de Scott Ritter actúa o está haciendo ahí un comentario estándar, porque todo el mundo se acuerda de esa crisis de los misiles. No, ahora estamos mucho más cerca, mucho más. Y os volvemos a recordar lo que hemos explicado antes. Ataques a radares de alerta temprana. Ataque nuclear ruso. Fijaos que toda esas 3-4 puntos en los que trataba sobre, bueno, si somos atacados con dispositivos aeroespaciales del enemigo y ese enemigo tiene soporte de un país nuclear, nosotros nos vemos habilitados a atacar el país que nos ataque a nosotros. Es decir, que si Ucrania realiza un ataque con misiles de largo alcance, nosotros podemos responder con armas nucleares. Porque a Ucrania lo respaldan países con armas nucleares. Pero no solamente Ucrania, Estonia también, y Letonia también, y Lituania también, y Finlandia y Noruega. Básicamente que si vuelven a caer los drones que cayeron hace una semana en Murmansk, con la procedencia que traían, habilitas a Rusia a un ataque nuclear. Rusia se ha blindado, básicamente se ha blindado. Y ha contemplado exactamente lo que sucede hoy en día. Hay que tener en cuenta que por mucho que ahora los otanistas estén echándose las manos a la cabeza, la guerra desde hace 80 años hasta hoy ha cambiado. Hace 80 años no existían los drones. Hace 80 años las alianzas militares no estaban en las fronteras de Rusia. Hace 80 años no se realizaban guerras proxy como se hace hoy en día. La idea de la guerra proxy es muy antigua, pero tal y como se concibe hoy en día, no se hacían. Pues, ¿qué ha hecho Rusia?
ajustar su doctrina militar a la realidad actual, independientemente de que se estén tirando de los pelos esta cuadrilla de dramáticos otanistas. Absurdo. No. Probablemente muchos rusos estarán pensando que se ha tardado mucho en hacer público ese cambio. Claro. Que nos diga alguien cuál es la doctrina estadounidense. La doctrina estadounidense es: yo utilizo las bombas nucleares contra quien me sale de los bemoles. Esa es la doctrina estadounidense. Bueno, pues ahora está Blinken tirándose de los pelos por lo que ha dicho Rusia. Rusia por lo menos te está diciendo: oye, si actúas de esta manera, bueno, si actuaran contigo Estados Unidos de esta manera, vamos, nos freíais a bombas nucleares. Yo voy a avisar de que si lo hacéis conmigo, lo atacaríamos con bombas nucleares, pero yo por lo menos aviso. Lo digo más que nada porque no faltará el tonto a las 3 que venga aquí a decir que Putin es un asesino a nivel global porque ya está avisándole al mundo de que va a matar a todo el mundo. En fin, que es lo único que nos va a faltar. Miguel, seguimos. Bueno, pues seguimos. Vamos con otra más que dice lo siguiente. Por primera vez desde la escalada, el ejército israelí bombardeó hospitales en el Líbano. Bueno, pues aquí de objetivos estratégicos, nada. Los hospitales estatales de Bin Yeil y Teim fueron bombardeados. El hospital de Teim recibió un impacto directo. Como consecuencia del ataque, 36 personas resultaron heridas y 3 personas murieron. El hospital de Bin Yeil también fue bombardeado. Este centro médico no está funcionando actualmente y las enfermeras, médicos y pacientes huyeron de allí. Allí explotaron 2 proyectiles y desafortunadamente por primera vez en el Líbano los hospitales fueron bombardeados, Alberto. Qué casualidad que Israel ya está atacando hospitales. Hombre, ya sabes que, claro, los miembros de Hezbollah te contarán, se esconden en hospitales. Pues ya sabes, pues en las incubadoras. Eso lo vimos en Gaza. En los hospitales de Gaza dejaron morir a los niños en incubadoras porque obviamente allí se escondían, los dejaron morir los israelíes, porque obviamente les habían bombardeado esos hospitales, porque los niños que tú veías en la imagen no eran niños, eran miembros de Hamas. Israel. Pues es lo mismo que estamos viendo en Hezbollah. Y yo lo siento, no quiero ser muy pesado con todo esto, pero es que disfruto tanto con esta imagen. Perdona que te voy a volver a compartir lo mismo, Miguel, pero es que me parece una maravilla de imagen. Por si has llegado nuevo y no sabes de qué estamos hablando, esto es un misil UTI Palestina 2 al que las contramedidas israelíes no están logrando alcanzar. Misil UTI que alcanzó efectivamente su destino en Israel. Bueno, Israel atacará hospitales, los hutíes obviamente no, pero ya están consiguiendo llegar al corazón de Israel. Miguel, continuamos. Bueno, pues vamos con la siguiente porque este señor, que es Alexander Rudakov, es el embajador ruso en Beirut, ha dicho que Moscú proporcionará asistencia técnica si hay una solicitud del Líbano, con lo cual deja clara la postura rusa de apoyo al Líbano, Alberto. Fijaos que estos días os comentábamos, no nos extrañe empezar a ver a Hezbollah con un armamento que hasta ahora no tenía. El embajador ruso en Beirut no realiza esas declaraciones porque se le ha calentado la cabeza. El embajador ruso en Beirut ha recibido ya información e instrucciones para llevar a cabo esas declaraciones. Ojito que Israel se puede ver en un problema y calculemos que puede suceder en 2 semanas. Necesita Israel casi más que el Líbano un alto el fuego. Y lo necesita o bien para templar gaitas y reconducir su estrategia, o bien para recibir armas, que las está seguramente terminando. Hace cosa de unos meses estaba en las últimas de armas, llegó ese paquete por parte de Estados Unidos, que fue conjunto con las armas a Ucrania, y eso se ha utilizado de una manera indiscriminada en Gaza. Ahora en Beirut. Llega Rusia, aparece en la foto. Cuidado, Irán apareció ayer también, prometiendo su apoyo al Líbano. En 2-3 semanas, raro será que si la cosa no se ha relajado, no empecemos a ver ataques sobre Israel con un armamento que es mucho más rápido todavía que el misil Palestina 2 que hemos visto antes en las imágenes.
No nos debería extrañar, amigos magos. Bueno, vamos a ver algunos de vuestros comentarios que son súper interesantes. AMC España dice, España y Rusia son los países con más cosas en común, dado que estuvieron siglos taponando las invasiones de las hordas extranjeras. Ese era uno de los argumentos de don Antonio. Sí, señor. La ortodoxa también es católica y apostólica. Sí, señor, AMC España, tienes mucha razón. Y Miguel Ángel Arcos, al respecto de esos buscapersonas explosivos, nos comenta una teoría que surgió nada más conocer aquellos ataques, y es la de que el presidente iraní que murió en el helicóptero llevaba uno de estos dispositivos. Claro, el problema de estos dispositivos es si tú le puedes enviar la información a un dispositivo concreto. Esa es una de las circunstancias especiales. Si tú, porque parecen ser más bien de información genérica, ¿vale? Es decir, se lanza el mensaje en un momento determinado con una determinada frecuencia o lo que sea, que hace explotar todos los dispositivos de esa partida. Hay que tener en cuenta que las investigaciones iraníes revelaron, según ellos, y esto es información oficial, que el helicóptero cayó por exceso de carga, exceso de peso. También sabéis que Ronaledo explicó cuando se produjo aquel accidente de Ibrahim Raisi en el helicóptero en Azerbaiyán, que el Mossad era un servicio de inteligencia muy introducido dentro de las estructuras de Azerbaiyán. Con lo cual, a él, que obviamente lo decía, no sé lo que ha pasado, pero no me extrañaría que el Mossad estuviera detrás. Y de hecho el Mossad está detrás de lo de los buscapersonas. Vamos, en esa situación nosotros obviamente no nos podemos pronunciar porque solamente escuchamos a los que saben. José Pérez o Sose Pérez nos dice, uno de aquellos niños de la guerra me contó que incluso en los lugares más recónditos de Siberia sus gentes sabían más de literatura y pintores españoles más que los propios españoles en aquel entonces. De verdad. Sí es cierto que la educación en Rusia probablemente sea, bueno, hoy en día en China es formidable, pero en Rusia históricamente ha sido la mejor del mundo con diferencia, sobre todo en humanidades, historia y literatura, entre otras, que es a lo que hace referencia José Pérez. Sí. Y hoy en día en Rusia saben más de literatura española que la mayoría de los españoles. Hoy en día también. Sí, absolutamente. Luis Ángel López, las dos incursiones de los grupos de operaciones especiales que nos ha traído ahora Miguel, eso lo incluyo yo, y nos aclara Luis Ángel López, con sendos túneles colándose en la retaguardia del enemigo en Avdiivka, es digno de una película. Sí. Ah, te refieres de Avdiivka. Miguel, lo que nos has traído no es de Avdiivka. Bueno, lo de Avdiivka fue la leche. Unos túneles de no sé cuántos kilómetros, no era una salvajada, pero una distancia brutal, cavados poco a poco. Creo que esa es la de Avdiivka. Me corriges, Luis Ángel, si me equivoco. Y que aparecieron por la retaguardia. O sea, una estrategia increíble. O sea, la de tiempo que estuvieron ahí cavando los tíos para pillar al enemigo por la retaguardia. Muy interesantes las noticias y vuestros comentarios, amigos. Mercuris, todas las puertas estarán cerradas para Zelensky tras su visita a Estados Unidos. El analista británico Alexander Mercuris expresó la opinión en su canal de YouTube de que el desapego de la realidad de Zelensky llevará al cierre de todas las puertas de la política mundial para el líder ucraniano. Describió el experto el plan de victoria con el que el presidente de Ucrania acudió a Estados Unidos. Mercury señaló que el comportamiento inconsciente de Zelensky llevará a que todas las puertas se cierren frente a él, ya sea en Nueva York, Washington o en cualquier otro país. El experto consideró que la decisión de Zelensky de calificar sus propuestas de plan de victoria está muy mal concebida, ya que la comunidad internacional ha perdido la fe en el triunfo militar de Ucrania. Mercury se agregó que la visita de Zelensky fue un auténtico fracaso y de ninguna manera puede llamarse un gran éxito. Absolutamente, ni una coma. Lo que ocurre es que a Mercuris, que es un hombre de muy buenas intenciones, probablemente no le ha llegado la idea de por qué está haciendo todo ese pamemo Zelensky, que efectivamente le va a cerrar puertas. La gente está muy cansada. De aquella cumbre de paz la gente salió cansadísima, porque se dijo que Colombia había apoyado tal o cual cosa cuando era mentira. Se dijo que el otro país hacía esto cuando era mentira. Y todo para intentar no hacer el ridículo que hicieron. Pues ahora ya la gente ni se le acerca. Es que efectivamente tiene razón.
La gente va a pasar completamente de Zelensky. Bueno, seguimos con Sijarto porque no sabemos dónde está Orbán. Canciller húngaro tilda de propaganda las conferencias de paz ucranianas sin Rusia en la mesa. Mi postura es que una conferencia de paz solo puede ser eficaz o tener sentido si se cumplen dos condiciones previas. Primero, ambas partes de la guerra deben estar presentes en la mesa. Y en segundo lugar, debe haber un plan que pueda discutirse. Declaraciones de Sijarto, que también ha dicho, y ya te doy paso, Alberto, dice el ministro de Asuntos Exteriores húngaro, Sijarto, dice que Occidente sigue haciendo negocios con Rusia. A muchos de nuestros colegas occidentales les gusta decir que se deshicieron de los recursos energéticos rusos. Este es uno de los mayores ejemplos de noticias falsas, porque los países occidentales siguen haciendo negocios con Rusia como todos los demás. Simplemente lo niegan, pero siguen haciendo esos negocios. Pues sí, hipocresía europea. Pero lo peor de todo es que siguen haciendo negocios porque no tienen más remedio. Y luego ya sacas la derivada. Es decir, Europa busca guerras con alguien de quien depende. Claro, cuando la gente dice, no, es que los mandatarios europeos, es que están locos, es que no hay quien les entienda. Fíjate qué decisiones toman. No, no están locos. Hay que entender que los mandatarios occidentales están colocados ahí por un Klaus Schwab, por unas élites para que efectivamente tomen esas decisiones que parecen de locos. Eso sí. Y mientras tanto, dependiendo de Rusia. Es que no hay por dónde cogerlo. O sea, la ciudadanía está tan desinformada. Lo está. Porque de verdad, estos tíos en el poder no duran ni 2 días si la gente supiera lo que realmente está pasando con todo ese conglomerado Ucrania, OTAN, Rusia. 2 días duraban, pero por eso hay que mantenerles con propaganda continua y propaganda que no hay quien se crea, pero bueno, como la gente ya no piensa, se traga lo que le den. Mike Johnson exige que Zelensky despida a la embajadora, su embajadora, mientras se investiga la injerencia en las elecciones. Dice el presidente de la Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos, Mike Johnson, ha demandado al líder Zelensky que destituya a su embajadora en el país norteamericano, Oksana Markarova. Le exijo que despida inmediatamente a la embajadora de Estados Unidos, de Ucrania a Estados Unidos, escribió el alto legislador republicano. Johnson menciona el viaje de Zelensky, organizado por la embajadora, a un sitio de producción en una obvia referencia a la planta de municiones en Stratton, en Pensilvania, con el que el líder ucraniano comenzó su visita a Estados Unidos el domingo. El presidente de la Cámara Baja señala que las instalaciones se encontraban en un estado políticamente disputado, mientras que la visita estuvo dirigida por un alto dirigente político, mano derecha de Kamala Harris, y no se incluyó a ningún republicano a propósito, porque no habían sido invitados. El viaje fue claramente un evento de campaña partidista diseñado para ayudar a los demócratas y es claramente una interferencia electoral, señala Johnson. La verdad, Miguel, que creo que a nuestros amigos magos les pasa lo mismo. No entiende nadie cómo la visita de Zelensky y la cercanía de Zelensky con Kamala Harris podría llegar a ayudarle. Porque nos parece, ponedlo en comentarios, que si algo te puede perjudicar en tu campaña electoral es tener a un impresentable como Zelensky al lado. Muy engañados tienen que estar los estadounidenses. Tienes toda la razón, Alberto, y perdona que te vuelva a interrumpir porque Trump hoy, que estaba viendo las noticias, está utilizando ese argumento a su favor. Y yo creo que con buen criterio. Está diciendo, oye, Ucrania está acabada, creo que os traemos luego también unas noticias en la parte americana. Aquí ha venido este tipo y yo creo que flaco favor le hace Zelensky yendo a ponerse del lado de Kamala Harris, que lo tiene bastante bien. Sí, es una cosa incomprensible. Consideran que Zelensky al lado es un apoyo electoral. Pues no lo sé, ponedlo en comentarios. Si a vosotros desde luego os parecería eso. Pero a mí me parece un error. Por cierto. Bueno, y si no queréis tener ningún tipo de pesadilla y dormir bien por las noches, ni con el jardinero, ni con Zelensky, ni con Arestovich, ni con Nancy Pelosi, ni con Sullivan, ni con Sirski, ni con Kirby, pues tenéis que suscribiros a la magia de la bolsa. Los que no